Bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube, Aprender a dibujar desde cero. Mi nombre es Jorge Barzova y voy a dejarles semanalmente distintos videos cortos de 5 a 10 minutos. Este curso vamos a utilizarlo para aprender a dibujar desde cero, desde un concepto fundamental. El concepto que hoy vamos a ver es que el dibujo es geometría. Verán cómo vamos a ir descomponiendo cada uno de nuestros dibujos en 2 o 3 figuras geométricas fundamentales que podemos encontrar siempre debajo de cualquier cosa que queramos dibujar. Hoy vamos a hacer un retrato de perfil basados fundamentalmente en solo 2 figuras geométricas, un círculo y un cuadrado. Manos a la obra. Lo primero que haremos, luego de haber hecho el círculo, es inscribir dentro del círculo un cuadrado. Después de eso dividiremos el cuadrado con 2 líneas horizontales en 3 franjas, una inferior, otra media y otra superior. En la franja inferior lo que haremos es trazar la nariz, o sea, empezaremos con la parte, digamos más difícil de ubicar, porque por lo general la nariz, los que recién empiezan a dibujar no saben bien dónde ubicarla. Y con este método lo que logramos es realmente tener la posición exacta de esta parte de la cara que verán que en el dibujo retrato se vuelve fundamental. Una vez que trazan la nariz, siguiendo las sinuosidades del modelo que tengan, ya sea una foto, un familiar, un amigo, van a ir a la franja que está debajo de la media, o sea, la franja inferior, y comenzarán a trazar toda la zona de la boca. Pero ¿dónde está la comisura de la boca? ¿En qué lugar de la franja inferior? Bueno, en la zona media. Entonces trazan una línea en el centro de la franja inferior que pase por el centro y allí podrán dibujar el labio superior, luego su comisura, de la unión de los 2 labios, el labio inferior y desde allí la mandíbula, que puede llegar aproximadamente hasta donde está la comisura. Al final de la comisura pueden trazar una pequeña línea que es como la insinuación de un músculo que está allí y que constituye parte de la mejilla. Luego trazarán una línea vertical en el centro del círculo. ¿Para qué sirve esta línea vertical? Bueno, esta línea sirve para definir cuál es la posición de la oreja, o sea, dónde ubicaremos la oreja. Es muy simple, en el centro del cuadrado, en la franja media que ha quedado a la altura de la nariz. ¿Y dónde empieza la oreja? A la misma altura que la nariz. Entonces comenzaremos a trazarla y abarca más o menos una zona central, o sea, la mitad de ese cuadrado, y esa oreja terminará en la base de la nariz. Dibujaremos los bordes de esa oreja, siguiendo más o menos este diseño, con una línea paralela a lo que es el borde externo de la oreja, y allí se produce como un hueco que lo sombrearemos con un poquito de trazo de lápiz. Bueno, a partir de allí, definida la posición de la oreja, nos pondremos a dibujar lo que es la mandíbula, que en realidad es una línea diagonal que va desde el fin de la oreja hasta el fin del mentón. Pero no va como una línea recta porque allí hay un montón de curvas que tiene ese hueso, hay músculos, y eso los trazaremos
a través de pequeñas curvas, pero eso nos va a definir esta línea diagonal, la guía conductora por donde van esos músculos y esos perfiles de hueso. Luego trazaremos lo que llamamos la papada, que es con una pequeña curva allí, y luego ya el cuello, con el inicio de la garganta, y haremos un poco la continuación de esa línea de cuello y comienza el pecho, que lo haremos llevar hasta más allá de la nariz, indicando la prominencia de los músculos pectorales. Luego trabajaremos sobre la franja superior. Esa franja superior es el hueso frontal del cráneo, que tiene una pequeña curvatura en el centro y vuelve a elevarse siguiendo el borde del círculo hasta donde termina el cuadrado. Allí pega una pequeñísima curva siguiendo la bajada del cuadrado y la continúa hasta el fin de la oreja, donde el cráneo comienza a angostarse para conformar el cuello. Allí baja verticalmente, lo hace hasta una zona media del cuello anterior, y aquí comienza la columna, que se manifiesta con una pequeña prominencia de la primera vértebra, y después esto comienza a tomar una forma y bajar para conformar el tronco. Aquí nace un músculo, entonces eso es una zona donde se inserta el tendón y ese músculo se extiende hasta por debajo de la oreja. También tiene como un grosor que se manifiesta allí, y aquí hay como una marca que es la huella que deja el esternón en su camino, que es un hueso que nace aquí en el centro del pecho. Por eso marcamos una zona más oscura. Y aquí el hombro. El hombro que desciende así y marca distintas zonas en el pecho. Como podemos ver, acá lo que falta es el ojo, que también va en la zona media de esas tres franjas, en la franja media. El ojo, bueno, primero dibujamos la zona del ojo, ¿no? Donde trataremos de trazar las cejas, aquí desciende el hueso frontal, el ojo se manifiesta aquí como un pequeño triángulo con una línea descendente y otra descendente y otra, digamos, como si fuera un triángulo, ¿no? Y allí en el centro el globo ocular, con un pequeño sombreado, aquí los párpados debajo del ojo, así, como que marcan dos bolsitas, y luego tenemos que dibujar dónde está el pómulo. El pómulo se puede definir con una línea oblicua que va desde el borde del mentón hasta el principio de la oreja, y otra diagonal que desciende desde las mejillas, desde los párpados hasta cruzar esta diagonal. Allí, en esa intersección, podemos marcar el pómulo. Luego haremos lo que se llama el sombreado de todo el rostro, ¿no? Que el sombreado se puede trabajar muy fácilmente con líneas paralelas que pueden tomar cualquier dirección, ¿no? Y que se hacen más oscuras o más apretaditas cuando hay más oscuridad. Por ejemplo, aquí en esta zona, entre lo que es la oreja y el hueso, la parte superior del hueso maxilar, hay un hueco más profundo, entonces las líneas paralelas son más juntitas y marca más oscuridad. Después con tinta esto puede manejarse mejor para dar mayor oscuridad. Aquí dentro de la oreja hay una zona más profunda, que es donde se entra a la zona donde están los huesitos del sonido. La oreja tiene distintos pliegues que podemos insinuar. Esos pliegues marcan un poco más realísticamente la oreja, ¿no? Después en la nariz hay una zona más profunda, en toda esta zona es más oscura, donde está la cavidad del globo ocular, por lo tanto hay más oscuridad. Ahí hay una cosa así más oscura. Después esta zona que está acá la podemos resaltar con un pequeño sombreado horizontal para que se note más y resaltar más los labios, la nariz. Esos contrastes son muy interesantes para poder
resaltar la parte del dibujo que querramos. Y como ven, yo puedo hacer algunas correcciones de mi dibujo, quizás hacerlo un poco más ancho acá, porque el dibujo, no lo olviden nunca, es fundamentalmente una sucesiva corrección desde lo imperfecto hacia lo más perfecto. Esta zona que está, la luz viene en mi modelo de frente, entonces yo en la parte posterior tengo más sombra, ¿no? Y como dije, esa sombra la manejo con pequeñas líneas horizontales que marcan más o menos oscuridad de acuerdo a que apriete más, junte más las paralelas, de manera que esa cercanía de las paralelas oscurece las zonas, ¿no? Y cuando hay más luz se alejan las paralelas entre sí. Por ejemplo, acá atrás de la oreja hay más oscuridad, entonces dibujo más líneas para oscurecer más. Arriba de las cejas hay una zona oscura también, que es como un hueco que se produce en el cráneo en esa zona. Acá hay más luz, entonces las paralelas se alejan. Y acá podemos resaltar el contraste dibujando un fondo, ¿no? El fondo siempre es muy útil porque da preeminencia a la figura. Así que traten siempre de que empiecen a dibujar, no solo dibujar las líneas externas de lo que están dibujando, sino los fondos, porque el dibujo es figura y fondo. Bueno, este es el primer retrato que hemos hecho, el primer dibujo en realidad, porque vamos a dibujar animales, naturaleza, paisajes, abstracción, todo lo que puede dibujarse. Y lo haremos de distintas maneras y practicando mucho. La práctica es fundamental. Les pido que practiquen mucho con familiares, amigos, incluso con fotos, que copien dibujos. Y siempre sobre este tema, el perfil. Cuando abordemos otro tema, bueno, traten de tomar otros modelos, otros ejemplos y ir avanzando. Pero el dibujo es fundamentalmente dos cosas. Práctica por un lado y por el otro, más que nada, corrección, desde lo imperfecto hacia lo perfecto. A lo largo de las sucesivas entregas que haga, voy a ir dando en cada una de ellas un tip que les permitirá, eh, digamos, tener ciertos atajos para llegar más rápidamente a ser buenos dibujantes. Mi promesa es esa, que irán avanzando poco a poco en el mejoramiento de este arte del dibujo, de este maravilloso y hermoso arte de dibujar que los puede llegar a apasionar como me ha pasado a mí. Por lo tanto, me despido y hasta la próxima entrega.